Él es más viejo que yo, ¿sabes? Yo fui profesor de él en su maestría. Sociólogo y filósofo con maestría en planificación de la educación superior y en filosofía. Estudió doctorado en educación, sociología y filosofía. Profesor universitario por más de 25 años. En la actualidad es viceministro de Evaluación y Acreditación de las Instituciones de Educación Superior del MESIC. Ha sido director del Departamento de Acreditación y Certificación de la UAS, director del Departamento de Posgrado del Instituto de Investigación Filosófica, director de la Comisión de Evaluación y Acreditación de la UAS, director ejecutivo de la Comisión Autoestudio y Evaluación Institucional del CAE, miembro de la Comisión de Evaluación del Sistema de Registro de Escuelas Normales, responsable de la Comisión de Evaluación de la Escuela Nacional de Educación Física y coordinador de la segunda evaluación quinquenal de las instituciones. Pero lo más grande de él, lo más importante, es su humildad, que siempre lo caracteriza, y esa sabiduría que siempre ha tenido. De modo que vamos a tener con Francisco Viloria el tema el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de cara a la quinta revolución industrial del siglo XXI. Fíjense cómo vamos ya aterrizando al sistema educativo, excepto lo de MIPYME, pero todavía viene siendo hasta llegar al rol que debe jugar la universidad de alguna manera en esto. De modo con ustedes, mi distinguido amigo Viloria. Bueno, buenas tardes. Aquí me siento en mi casa. ¿Verdad que sí? Bueno, en el título, el Ministerio de Educación Superior ante la quinta revolución industrial. Es un tema bastante... Cuando me mandaron ese tema, yo pensé en el compañero, ¿verdad? Comenzar a decirle que aún nosotros, como país y como sistema de educación en general, y de manera especial como sistema de educación superior, ciencia y tecnología, no hemos agotado ni siquiera por sueño la cuarta revolución industrial 4.0. Y ustedes me han pedido, Nicolás, mi profesor de maestría, no se puede decir cuándo, y Arismendi fue mi profesor de economía en esta facultad donde estudié sociología. Soy profesor aún. Es decir, me están pidiendo de cara, muy bien, es una proyección, y hacia allá vamos. Hay que aceptar. Ese ha sido el propósito de esta conferencia, más bien este conversatorio, es presentar de manera panorámica dónde se encuentra el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en nuestro país ante la quinta revolución industrial 5.0 en este siglo XXI, que ya va completando la tercera década. El tiempo va al mismo ritmo. Lo que pasa es que uno, como tiene tanta cosa, dice que va rápido, por aquello del tiempo histórico, que no es necesariamente el espacio-tiempo físico. Miren esa cosita ahí. 1760, pleno siglo XVIII. ¿Qué se produce ahí? La invención del motor de combustión interna. ¿Sí? Y de vapor, la máquina de vapor. Ya la física
se había separado de la filosofía como un saber teórico especulativo general para ser un saber experimental. Son precisamente los ingleses que andaban por el mar. El colonialismo inglés, el imperialismo inglés, en el momento que dominó hasta mediados del siglo XX, ¿verdad? Recuérdense la revolución, el caso de la India, que como Gandhi tuvo que enfrentarla, y cómo penetraron la muralla china, dominaron el mundo, los ingleses. Necesitaban el conocimiento de la termodinámica y de la estática, conocimiento de la física, que iba a dar como consecuencia ese desarrollo tecnológico. Miren ahí, 1870 ya están los elementos para que en ese periodo, entrando en el siglo XX, bueno, ya existía el ferrocarril y era un signo de desarrollo. En el lenguaje positivista, ostosiano y kantiano y spenceriano, era un signo de civilización frente a la barbarie. Así lo habían conceptualizado los europeos y también los positivistas que llegaron a esta parte del mundo, a introducir precisamente la educación científica y técnica, fundamentalmente agrícola, como un elemento clave para la modernidad capitalista, para el sistema agroexportador. Lo vivimos aquí en los años 70, 80, 2000 y hasta entrar al siglo XX, en el siglo XIX, siglo XX. Miren ahí, 1969, las máquinas que hacen trabajos como autómatas, la robótica, pero ya estaba el concepto de cibernética, de las máquinas que se comunican con seres humanos y con otra máquina. Desde finales de los años 40, que habían culminado esos años 40 con un maravilloso invento que de un fuetazo se llevó 200.000 personas y que ahora mismo en cuestiones de minutos, de horas, puede acabar con la vida en el planeta Tierra, la energía nuclear, como consecuencia de los avances de la cuántica en el siglo XX, es decir, de la física moderna versus la física clásica que había producido esa máquina. Y entonces, recuerdan la bomba atómica y toda ese grupo de científicos de origen alemán, teórico de la física, de la matemática, de la lógica, de la química, que fueron quienes construyeron en el proyecto Manhattan de los Álamos, encabezado por Oppenheimer, y allí jugaron un papel esos físicos, incluso Albert Einstein, aunque luego se arrepintiera de eso. Y murió con ese arrepentimiento en 1955. Entonces, todos esos avances científicos ya, incluso Turing, aquel de la máquina de Turing, había inventado el lenguaje binario. Y bueno, el lenguaje binario viene de la álgebra de la lógica de Boole y viene del Leibniz del siglo XVIII. La modernidad va produciendo todo eso. Va produciendo la tecnología y va produciendo la matemática, la lógica, el saber teórico sobre eso. Al llegar al año 2000, fíjense lo que hay allá. Las redes de la internet, que vienen de los años 70, se manejaba como secreto de la industria militar. La conexión entre máquinas y todo lo que ha producido. Ya nosotros no podemos vivir sin un celular. Y hoy, la inteligencia artificial, 2025, inteligencia artificial, que ha hecho explosión posterior a la pandemia COVID-19, que impactó el mundo contemporáneo y que incluso enseñó el punto débil en términos de seguridad social, de salud y de todo, del mundo moderno, del capitalismo moderno y de los capitalismos centrales. Vimos a Europa postrada, a los Estados Unidos postrados, y después ha sido manejando crisis. Y entonces todos esos avances científicos
de la informática, de la robótica, de la inteligencia artificial, lo que hemos visto nosotros, acelerado, precisamente la pandemia nos llevó a usar las redes para que el sistema de educación en general y la educación superior en especial no colapsara. Y hubo países donde colapsó. Nosotros pudimos enfrentar eso. Y estamos metidos ahí. Y quizás ese momento de la pandemia nos ha obligado a tocar elementos de esa revolución 5.0, revolución industrial. Que como ustedes pueden ver es una revolución que tiene un promedio de 300 años, la de la modernidad, del capitalismo, primero revolución industrial. Pero hay un detalle a nivel educacional y específicamente de educación superior. La educación como institución y especialmente la educación superior ha ido detrás de esas revoluciones. En la primera revolución industrial, científico-tecnológica, que dio la obra de Newton, y la máquina de vapor, y el motor de combustión interna, y el origen de la química, de la biología, de la física, de la matemática moderna, todo eso está registrado y se puede en un curso de historia de la ciencia y de la tecnología poder ilustrar. Luego, la revolución de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la revolución, donde tuvo Einstein también, de la cuántica, que dio como consecuencia todos estos cambios a nivel tecnológico. Y luego la revolución de la internet, de las redes, y hoy, y de la robótica, y hoy de la inteligencia artificial. Esas revoluciones no se han producido desde la universidad como institución. No quiere decir que una que otra universidad o que una que otra institución de educación superior no haya participado, sobre todo en países altamente desarrollados como los Estados Unidos o de Europa. Esas revoluciones generalmente se han dado paralelas y fuera del sistema de educación superior de los países. Porque el propio sistema de educación superior, sobre todo el nuestro de origen napoleónico, en América Latina, lleva un lastre de conservadurismo muy fuerte. Una de las instituciones, juntamente con la Iglesia, en este caso la católica, los cuerpos capenses de los países más conservadores que puede tener sociedad alguna. Por eso que nos da tanto trabajo producir un cambio en universidades como la Autónoma, que se ha hecho muy pesado. Entonces, pero de todo modo, los sistemas de educación superior tienen que andar detrás de esas revoluciones, de esos cambios. A veces a una velocidad, a veces rompiendo brazos, a veces imponiéndose, tienen que andar detrás de eso. Pero fíjense, maravillosamente, en esa grafiquita hay una historia de 300 años. Y si le pongo 200 años atrás, siglo XV, principio del XVI, ahí hay una historia de 500 años de la modernidad. Por eso estamos hoy aquí en la neurociencia, en la inteligencia artificial, las máquinas que se comunican con las máquinas. Entonces, la cuarta revolución industrial, un salto, ¿verdad? La llegada de tecnologías inteligentes y la automatización. La computadora, el celular. Marcando un punto de inflexión histórica, un avance enorme, incluso una revolución en las comunicaciones, en la gestión de la salud, de la política, del poder, de la economía. Las características, el Internet de las cosas, la ingeniería artificial, Big Data, robótica avanzada, impacto, los sistemas cibernéticos,
producción más eficiente. Una máquina, un programa, tú puedes salir de ahí. Personalizado y a su vez flexible. Vamos a ver qué tiene que ver esto con los sistemas de enseñanza, con los modelos pedagógicos individualizados, personalizados. Hoy, incluso universidades a distancia, hoy diseñadas de manera con una pedagogía personalizada. Usted estudia como usted quiera, en el tiempo que usted quiera y como usted quiera. Y tiene todo disponible en las redes. Cambio en los perfiles laborales. Más enfoque en habilidades digitales y cognitivas. La famosa competencia. Nuevas oportunidades de negocio y cadenas de valores inteligentes. Entonces, la quinta revolución industrial. Todo eso a nivel tecnológico, impactando todas las esferas, sobre todo la esfera productiva. Las máquinas dominando, el computador, el celular, las redes de computación, producto de los avances científico-tecnológicos. La quinta revolución industrial conserva todo eso, pero cada vez más actualizado, y esas actualizaciones, esas innovaciones, basadas en descubrimientos científicos innovadores, cada vez más acelerados. Si antes tardaban miles de años, cientos de años, décadas, ahora cada 3 meses, cada 6 meses hay un cambio. Miles de científicos, miles de publicaciones y grandes máquinas como el acelerador de partículas de Ginebra, Suiza, y otros aceleradores de partículas, haciendo descubrimientos para aplicarlo a la tecnología médica, aplicarlo a la industria, aplicarlo a la navegación, aplicarlo al transporte, todo eso. A una velocidad enorme, casi imposible que instituciones conservadoras como las universidades, los sistemas de educación superior puedan caerle atrás eso. Porque estamos obligados a caerle atrás y a preparar al personal, y gestiona y produce y articula esos conocimientos en innovación. La quinta revolución industrial no reemplaza ya la 4.0, sino que la completa, poniendo en el centro las personas. Apareció la preocupación por la persona. ¿Qué va a ocurrir en un mundo de máquinas con programas inteligentes? Máquinas que producen máquinas, construyen máquinas, reparan máquinas, se conectan con máquinas, y desde máquinas grandes, macro, hasta máquinas micro, como la microrobótica, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el ser humano? ¿Qué ocurre con el ser humano? Y entonces ahí viene la preocupación. La quinta, lo que plantea es integrar al ser humano con la máquina, las máquinas con el ser humano. ¿Estamos ahí? No se lo puedo asegurar. Porque no hemos nosotros ni siquiera podemos poner un porcentaje de dónde hemos entrado en la cuarta revolución industrial, que es una realidad en el mundo moderno, pero sobre todo en el mundo moderno desarrollado, las grandes potencias. Y así se dan las guerras. Hoy la industria militar es un modelo de esas quintas revoluciones, esa cohetería que con precisión, un programa, un chip te envía a la distancia que sea y en el tiempo estipulado y con precisión geográfica. Un cohete. Con una virtud que no es para sanar, para salvar, es para destruirlo todo. Todo esto se ha planteado
encarado a un desarrollo sostenible sin renunciar al uso avanzado de la tecnología, el problema del medio ambiente, etc. Colaboración de hombre-máquina, robots e inteligencia artificial que trabajan junto a los humanos, potenciando sus capacidades en lugar de sustituir. Seguir. Naturalmente, cada vez que se producen estas revoluciones, una cantidad considerable, un gran porcentaje, y en términos absolutos, una gran cantidad de trabajadores quedan fuera del proceso. Quedan fuera del proceso. Bueno, ese es el elemento central. No voy a entrar en más detalle con esa parte. Impacto en los sistemas de salud, en los sistemas de educación y en todo lo que tiene que ver con la gobernanza, la gestión, las políticas. Ahí entra. Ustedes ven el gobierno muy preocupado por todo el proceso de digitalización de las instancias del Estado, de los entes y los órganos del Estado. Cambio en la educación superior. Automatización de los servicios. Ahí vamos a ver que el Ministerio de Educación Superior ha dado grandes avances. Vamos a verlo más adelante. Proceso de aprendizaje personalizados. Modelos educacionales centrados en el individuo. Y con un programa computacional que tú le pides todo y te lo da, y a través de la computadora le haces consulta. Y tú puedes tener una universidad en un espacio que es como es un cuartico así. No son más grandes que estos los espacios de las universidades digitales hoy en día. Y le sirve a miles de estudiantes a distancia y dan unos títulos con el mismo alcance y validez que el que da cualquier institución presencial tradicional. Desarrollo de habilidades interpersonales. Bueno, como nosotros vivimos, ¿verdad? Las 24 horas con un celular y estamos cenando con la familia y cada quien está con su celular, y vamos a un restaurante, cada quien con su celular, y estamos hablando, incluso ahí uno frente al otro le comunica con el celular. La computadora. Las máquinas han sustituido las relaciones interpersonales, entonces lo que se está planteando es una recuperación de relaciones interpersonales. Le llaman, yo no lo acepto ese concepto, habilidades blandas. Señores, son más duras que las competencias físicas, matemáticas, porque los valores son más duros que los muros. Y esas habilidades tienen que ver con los valores, con los sentimientos. Y en neurociencia están en la amígdala, en el sistema calloso, el sistema nervioso, en la relación. Todo eso tiene que ver también con todas esas habilidades y el control que podemos tener sobre eso. La empatía que podemos tener. Es decir, la cosa es muy seria. Aprendizaje continuo. Ya ese concepto lo había acuñado la UNESCO en el 1998, en la Conferencia de París. Y está, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue una delegación encabezada por el entonces rector Heriberto Cabral, numerosa, y llegó aquí y publicó los documentos, yo tengo sobre ellos en mi casa, de la Conferencia de París. Fue un momento de avance muy importante, que estuvo precedida de un conjunto de conferencias regionales, en América Latina, en Cuba, etc. Priorización de los programas de formación llamado STEM. Es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en español. Vamos a ver que la política de becas y la política de aprobación de programas y de nuevas instituciones de educación superior en República Dominicana
tanto de becas nacionales como internacionales, se ha orientado priorizando las carreras STEM. Poco contradictorio, porque las humanidades están fuera de ello. Vamos a ver más adelante que incluso cuando el equipo que está en el Ministerio de Educación Superior ahora, que llegó en agosto, va a ser 5 años, ahí fui yo también, con el ministro Franklin García Fermín, del gobierno de Luis Abinader, del PRM. Yo tenía una protesta desde aquí, desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas, porque yo decía, ven acá, esos fondos que se crearon en el 2005, fondos sí, ¿por qué han desterrado las humanidades y las ciencias sociales? Cuando los problemas de nuestro país no solamente es elevar los conocimientos de matemática, de física, de química, de biología, de letras, de dominio de las tecnologías, no, también que los estudiantes aprendan a ser críticos y desarrollar la capacidad de crítica social. Las humanidades son fundamentales. Los problemas humanos son grandes aquí. ¿Saben los problemas psicológicos que tiene esta sociedad? Sociales, de marginalidad que tiene esta sociedad, nuestra y todas las sociedades parecidas a la nuestra. Entonces, no puede, y en el primer consejo, en el mismo año 20, en noviembre, se aprobó incluir en fondos sí las humanidades, las ciencias sociales. Y ya el año pasado comenzaron unos fonditos muy pobres todavía, pero ganamos esa batalla y hay que seguirla profundizando. Y ahí hay cierta coherencia con la 5.0. Pero vamos a ver. Procesos de aprendizaje combinados, la educación híbrida, a distancia y virtual, a distancia virtual y presencial, pero modelo híbrido. De cara a la revolución 5.0, el MESI, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es importante esto. Ahí, donde se repartían la bequita y llegaban de manera dispersa a todos los organismos, que el presidente haya hecho un decreto para crear un sistema nacional de becas y que en 5 años, ya lo puedo decir porque ya la ley está repartida prácticamente, quedarán algunas que no se han dado, 50.000 becas. Esas son las oficiales, ahí no están las que vienen a través de las embajadas, de cooperación, de organismos internacionales, en 5 años, a razón de 10.000 por año. Nacionales 40.000, internacionales 10.000. Todos los años salen 2.000 muchachos a estudiar a universidades del mundo entero. La mayoría van a Europa, pero también van a países asiáticos y a Rusia, van a países de América, Estados Unidos, México, etcétera, etcétera. Canadá. Las becas priorizan áreas profesionales de interés para el desarrollo estratégico de la República Dominicana, como las carreras famosas STEM. Por si estaban produciendo un conjunto de cambio económico, tecnológico, y en el mundo global parece que se está replegando y en la crisis de esa globalización neoliberal, pero que también hay, y no puedo dejar de hablar, un recrudecimiento y un renacimiento de los movimientos conservadores y neoconservadores, nazistas y fascistas que hay en el país. Lo tenemos. El último que tuvimos fue la banda colorada, pero hay uno por ahí que no se puede dejar crecer mucho, porque será un peligro para todos nosotros y para todas las fuerzas progresistas del país. Eso no está lejos de eso. Ese programa de beca, la mayoría van a estudiar ciencia, física, matemática, sobre todo los programas internacionales son de posgrado, especialidades, maestría, doctorado. ¿Ven?
programa de lenguas extranjeras, inglés de inversión, para aquello de la zona franca y del turismo como modelo económico de la nueva zona franca. 110.000 becas de inglés de inmersión en el 2020 a 2025. 70.000 becas proyectadas para un programa de inglés virtual para la empleabilidad dirigido a las zonas turísticas. Samaná, Bávaro, Pedernales como un nuevo destino, Puerto Plata, etc. Eso es adicional. También está el programa de portugués, más bajito, de inmersión, combinación con la Embajada de Brasil, y el programa de francés, combinación, de acuerdo con la Embajada de Francia, y es probable que haya un programa de mandarín con China también. Naturalmente, el país está abierto y ya tenemos una economía real de servicio, de turismo, esa economía que también demanda mano de obra de todos los niveles salariales, y entre ellos la mano de obra extranjeras, que son muy bien valoradas por los empleadores, los mismos que no son capaces de defenderla, por las condiciones de esa mano de obra. En ese mismo orden, evaluación y acreditación de las IES, de las instituciones de educación. Evaluamos nosotros y ya cerramos este año el plan de mejora de cada una de las 49 instituciones de educación superior del país. Una evaluación muy seria, la cual estuvo sometida la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque si usted deja la agua afuera, deja la mitad del sistema. Cuando me reúno con rectores que van a defender sus intereses, le digo, la UAS no se puede quedar fuera de ahí. ¿Por qué? Que es la mitad del sistema, es la tradición, y además tiene 500 años. Lo que ocurra positivamente allí es positivamente para el sistema. Lo que ocurra negativamente es negativamente para el sistema. Y con eso hemos reclamado el espacio que le pertenece a esta universidad pública, del Estado dominicano, del pueblo dominicano, que a veces nosotros mismos le hacemos daño. Tener la cara dura frente a los jerarcas, aquí hay jerarcas que tienen más acceso al presidente de la República que un funcionario de alta jerarquía. ¿Tiene usted? Que esta sociedad es oligárquica todavía. Entonces eso frena todo eso de la revolución y la inserción de la educación superior y de cualquier tipo de educación en esa revolución 5.0. 11 escuelas de medicina que nosotros conseguimos la comparabilidad, porque es un mercado que está ahí, y porque tienen unos fondos que se habían perdido con respecto a los Estados Unidos, que le dieron un nivel de acreditación, y que en martes estamos defendiendo de nuevo la comparabilidad, encabezado por el ministro quienes hablan. Vamos a hacer virtual esa reunión con ellos, con dignidad, sin perder de vista el contexto dominicano, discutir con ellos lo que tenemos en común. Y asimismo, no está ahí, estamos trabajando con las ingenierías y hemos activado la evaluación de los programas de ingeniería y conseguimos un contratico especial para que la UAS evalúe y finalmente acredite sus 4 programas de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el de Ingeniería Civil, Electromecánica, Industrial y Química, Ingeniería Química. Lo evalúe y lo acredite esos programas, como acreditadora, un aval internacional. Y acabamos de hacer una reunión acompañando al decano Ufre, al director Peralta de la Escuela de Medicina y acompañada a la vicedecana y un conjunto de profesores en el marco de un taller internacional de la acreditadora jamaiquina
del área de la salud, CAN-HP, acabamos de hacer una reunión con ellos, porque desde el 2016 estamos amagando con acreditar internacionalmente el programa de formación de médicos en República Dominicana, es decir, de doctor en medicina en el sentido tradicional. Y no hemos logrado, entonces le planteamos a la directora ejecutiva, la señora Lorna Sparkins, y eso es importante decirlo, que nosotros queríamos una condición especial para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es una universidad pública y porque aquí los estudiantes no pagan, no es una institución de lucro, a pesar de que muchas veces hacen un mal manejo de las cosas. Como ellos necesitan el aval de nosotros y que nosotros le actualicemos su memorándum de entendimiento para poder ser reconocido y actuar aquí, o después negociamos una cosa con la otra. Y eso se lo puedo decir porque es una realidad. Y eso lo hice yo con el aval del ministro. Yo creo que hasta el presidente está de acuerdo con eso. Entonces, ahí nosotros estamos actuando de acuerdo a esa 5.0 y vamos a ver alguna cosa porque nos falta mucho. Fondo Nacional de la Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondo SIC. Miren lo que pasó con ese fondo. Siempre me ha parecido que lo que maneja ese fondo ahora mismo anualmente, unos 338 millones, es una suma vergonzosa, pero es la que hay. Encontramos 200 y pico, lo llevamos a 300 y pico. Y en los 5 años pasamos de 150 millones a 250 millones de pesos, en fondo sí. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundamentalmente la Facultad de Ciencias, es la que más proyectos ha colocado y ha ganado jurado ciego en esos fondos, desde que se crearon la base. Porque la universidad, a nivel de recursos humanos, es una potencia, pero yo lo puedo decir, yo soy de aquí, mal manejada, una potencia mal manejada. Cuando dirigí la evaluación quinquenal de las instituciones de educación superior, que me tocó estar al frente de la comisión, frente a una comisión que no se la mandaron a ninguna universidad privada, mire, yo veo con el sistema entero, encabezada por un apellido Suárez, que había sido 15 años rector de la Universidad de Lisboa y presidente en ese momento de la Comisión de Acreditación Europea, y otro experto en odontología de la Universidad de Murcia, y un brasileño experto en la administración de educación, y un chileno canadiense experto en gestión universitaria, y un postdoctor del MIT que pertenecía al equipo de investigadores de México. Y lo de aquí era Rolando Guzmán, que contemporáneo mío, tuvimos en el colegio, estudió economía de aquí, pero que luego no es de aquí, es de INTE. Rolando, amigo mío, muy buen profesional, pero mentalmente ya no existía. Y Josefina Pimentel, que en ese momento era la directora, no lo era, luego fue que lo fue, de Infotec, y después ministra de Educación, y hoy es la rectora del Instituto I-Global. Esa comisión, ¿usted cree que la podía enfrentar cualquiera? Cuando esa comisión se metió allá, en el entonces OPAR, hizo un levantamiento del currículo del personal docente, se quedó asombrada. Muestra por facultades de la formación y acreditó muchos profesores. Después hubo de todo en la universidad. Pero nosotros no cuidamos a la gallina de huevo de oro, que es nuestro personal docente. Y nuestro personal docente es fundamental para entrar y del sistema de educación superior completo en la 5.0, porque la 5.0 lo que está haciendo es recuperar el ser humano para no dejarle todo el espacio a las máquinas que fueron construidas, diseñadas, dirigidas y programadas por los seres humanos.
los seres humanos. O sea, un monstruo que está ahí, tenemos que dominarla, pero tenemos que dominarla interactuando con ese monstruo, porque ese monstruo además es necesario. Es necesario para que no se lo vaya de la mano. Entonces, fíjense cómo esos fondos sí subieron a 250.000 y ha permitido que las universidades de este país tengan laboratorios modernísimos, las que participan de estos fondos, poca más. Tremendo laboratorio de bioquímica y de materiales raros. ¿Están en eso? ITER, Universidad de la Evangélica, el Politécnico Loyola y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque para ellos cada proyecto tiene enlazado una parte de adquisición de tecnología, de laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, eso va dirigido hacia allá. Y además, en ese fondo ya se incluyen las humanidades y las ciencias sociales. De manera que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, cada una de sus escuelas, ya debe participar con proyectos en fondos sí. Y esos proyectos se hagan con todo el rigor, porque lo está realizando un equipo ciego, unos pares ciegos, que lo buscan por allá, no conocen a nadie, y que cumplen metodológicamente el contenido, el rigor, eso ellos escogen. He querido influir a veces, pero no he podido. Bueno, un crecimiento de un 66.7%. Aprobación de más de 400 proyectos de investigación en área prioritaria. De acuerdo al plan de desarrollo, el registro de 25 patentes nacionales. Este país no era visible a nivel de patentes, ya está apareciendo, ya está siendo visibilizado. Ahí la UAS tiene, hay una de químico, sobre cáncer, etc. Pero la UAS puede buscar muchísimas más de esas cosas si dejamos la tacañería. 2.077 investigadores registrados como investigadores. Ustedes tienen que participar como investigadores para estar registrados, porque desde que están registrados ya pueden aparecer como directores del proyecto, como personas coordinadores del proyecto. Entonces, todo eso lo está haciendo. Tecnología, bueno, seguimos con la tecnología. Implementación de 57 centros de excelencia en innovación y transformación digital. Creación de 7 centros de excelencia, I+D, MAI. Aquí están los economistas, les gusta mucho eso. Alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Formación en la capacitación en tecnología emergente a colaboradores de las academias y del sector productivo. Han hecho reuniones con la zona franca, visitas que ha hecho el ministro y los equipos y a empresas para ello. Expansión de la educación superior. Bueno, cuando llegábamos eran 51 instituciones, hoy son 57. Dirán, no hay instituciones, no, si son necesarias, si crean, pasan por un proceso de evaluación. De esas 51 nosotros evaluamos de manera completa 8 dimensiones, 36 componentes, 900 y tantos indicadores, 700 y tantos estándares y 900 y tantos indicadores y 1088 evidencias. La UAS fue sometida en su sede de cada recinto y en cada centro a esa locura. Partiendo de un autoestudio, luego sobre la base de ese estudio, un estudio de pares externo que no tiene nada que ver con la universidad. Yo mismo dije, bueno, fueron escogidos con un perfil. Yo tengo que esperar que hagan el informe, porque ustedes saben que aquí le hacen lío y yo sentarme aquí a bregar como mis hermanos sobre cuestiones, ¿verdad? Pero, como esos sistemas funcionan con indicadores y con evidencia, si usted hizo una valoración,
Esa valoración tiene que estar avalada con evidencia. Y luego hace una medición de eso y una verificación. Todo tiene que estar avalado con evidencia. Por tanto, lo que hay que cumplir con eso. O se cumple o no se cumple. O hay niveles de cumplimiento. Usted se dio un plan de mejora. Entonces usted tiene que cumplir con su plan de mejora. Por lo menos un 80% de ese plan de mejora. Y reprogramar aquello que no pudo cumplir. Porque a lo mejor necesitaba recursos que no tiene. Así que funcionamos. IES, y esto salió del gobierno, a un promedio de 40 kilómetros de distancia. De manera que el sistema de educación superior dominicano está territorializado. Y a propósito, nosotros nos encontramos, y yo hice el estudio, puedo decirlo, para el sur, para 8 provincias del sur. ¿Qué encontramos nosotros? Que las becas quedaban en la capital y en Santiago. Que a las provincias del sur no llegaban escasamente. Tanto las nacionales como las internacionales. Y la del programa de inglés, de inmersión. Entonces se ha territorializado. Se establecen cuotas por regiones y provincias, de acuerdo a las necesidades y a la política de desarrollo. Y eso se está cumpliendo. Y eso es un punto de avance. Y ese punto de avance tiene que ver con la 5.0, porque tú estás preparando los recursos humanos para entrar en ese mundo de avance tecnológico articulado al ser humano. Creación del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CINESI. Automatización del proceso de legalización. Interoperabilización con la Junta Central Electoral y el Ministerio de Educación. Ya eso está en el 100%. Creo que yo arrancar, no le puedo dar la noticia. ¿Usted sabe qué paso es ese? Está en Pedernales, o está en Higüey, o está en Montecristi, o está en La Vega, o está en Santo Domingo, o está en el barrio Tarde, y en su computadora de su casa, usted puede accesar a su expediente. Del 2000 para acá, los más viejitos como nosotros, tenemos que esperar un tiempo. Pero eso, hubo como leer mucha caña para llegar ahí. Y eso tiene que ver con la revolución 4.0. Pero como involucra a los humanos, incluye la 5.0. Y eso es muy importante para que el país despegue. Dentro de todas las problemáticas que tenemos, y las desigualdades que aún existen, la asimetría y las incomprensiones, y el resurgimiento del pensamiento neoconservador, neonazi, neofascista. Los grupos paramilitares que ya desde la banda colorada, que nosotros auspiciamos la publicación de una tesis de unos muchachos de historia legal, siendo director del instituto, yo justifiqué por qué el Instituto de Filosofía la publicaba. Por aquello del elemento ideológico y de la memoria histórica. Y la tesis está ahí, el libro está ahí, se llama La Banda Colorada. Pues era bueno revisarlo ahora, para ver cómo surgió esa banda, cómo tuvo 3 directores, cómo operaba, y ciertos movimientos de cuyo nombre no puedo pronunciar ni me acuerdo. Se me parecen mucho. Yo soy sociólogo, soy filósofo de formación, siempre he estado dentro del crecimiento avanzado. Si no digo eso, no soy yo. Creo que se le está dejando correr mucho a esas cosas frente a trabajadores indefensos, que por demás son hermanos. ¿Quiénes hacen esa política? No lo sé, pero hay que buscar una razón geopolítica. Formación docente integral de calidad y equidad. Nosotros nos encontramos con las escuelas de pedagogía, de formación de maestros del país quebrada.
Porque una famosa resolución 0915, auspiciada en gobiernos anteriores y que tiene como líderes, no pasan de 10, 5 o 6 personas que son los dueños del país en materia de educación, se le ocurrió traer una prueba de admisión, la llamada PAA, que está diseñada para los Estados Unidos de Norteamérica, pero yo creo que para la clase alta, media y alta de los Estados Unidos, sin haber sido validada, contextualizada para aquí. Nos llevó 4 años de lucha. Digo porque acompañé a Varita desde el primer día hasta el último. Y eso hizo que las escuelas de pedagogía del país se vaciaran. Porque toda la culpa de la crisis, de la falta de calidad medida del sistema de educación general del país, se la echan a los pobres maestros, porque son los pobres, feos además, porque no tienen dinero. Y uno no viste como la clase media alta y la estructura política de las élites de este país, y económica. ¿Entienden ustedes? Y nosotros logramos que haya una resolución desde el 2023. Y dentro de esa resolución ya los planes de estudio, y aquí tenemos una experta, la vi por ahí, la compañera Casilda, sabe mucho de eso y encabezó a la UAS, rediseñar todos los programas de educación. Y la prueba esa la tiramos para atrás. Y hay una nueva prueba que se hizo con la asesoría de la Universidad de Chile, la Universidad de Barcelona y con los expertos nuestros, que va a permitir que puedan accesar mayor cantidad de gente y que tenga un carácter diagnóstico que pueda servir de remediación para que allí donde los muchachos estén débiles en matemáticas y sin letras y en cultura general, puedan reforzar eso con programas de talleres, de cursos, y no dejarlo fuera, no castigarlo como hacía la otra. Ahora, ¿por qué lo castigaban? Averigüen. Pero el formulario de la prueba se hacía en Puerto Rico y una empresa donde hay aquí hay unos millones de pesos por ahí. Pero no solo eso. Y aquí hay entidades, instituciones de educación que monopolizan los cursos de formación y de capacitación. Y detrás de eso hay unos millones. De manera que no hay altruismo. Y detrás de ellos están grandes grupos empresariales que también incursionan en la educación. Yo no le estoy hablando desde mi función, Claro, a mí me invitaron desde mi función.